la primera peli de la que os hablaré, que es igual la primera que salió, se llama Togliatti Adrift. Es una película que sucede en Togliatti, que es una ciudad rusa que en su momento fue una ciudad, digamos, como era una ciudad que mostraba el orgullo soviético porque era de las más ricas de Rusia, porque digamos que se había construido alrededor de una industria automovilística que es Lada, sigue existiendo, que bueno, fue muy importante a nivel de exportaciones también a otros países comunistas, etcétera, pero que justo cuando desapareció la URSS un poco después y a raíz de la enésima crisis económica como que cerró varias plantas y la ciudad pasó a convertirse en una especie de Detroit ruso, de la más rica, de la ciudad grande más rica de Rusia, después de Moscú, a la ciudad más pobre, grande, más pobre. Y bueno, y la peli básicamente explora a nivel de paralelismo con la directora también, porque la directora es de Abrera, vivió, ahí estaba la SEAT, que también cerró como varias plantas, era la época del tuning, no sé si, bueno, os acordaréis, supongo, ¿no? Y nada, y pues la peli es un diálogo entre más simbólico, porque en realidad solo sucede en Togliatti, pero entre esa infancia, esa adolescencia de Laura y la película, los adolescentes que habitaban Togliatti en ese momento, antes de que estallara pues, la guerra, que también creo que la peli tiene un valor interesante desde la perspectiva post-conflicto, digamos. Para que veáis un poco el formato y que es una película pues muy pequeña, que se hace con mucha creatividad, que se precisa un poco pues, de esto, de una flexibilidad casi en la propia praxis de pensar la propia peli, es porque, como veréis, esta es prácticamente la totalidad del equipo, éramos 5, luego creo que hay una foto donde se nos ve a todos. Por ejemplo, ¿no? Este plano que parece una producción así como seria y tal, en el fondo lo que hicimos fue preguntarle a unos chavales de por ahí si conocían a alguien que tenía una grúa, resultaba que sí, entonces llegó un tipo con una grúa así como medio extraña, que pudimos... y acabamos haciendo este plano, ¿no? Que para nosotros resumía un poco como el símbolo de la peli, que al final es como se llama Togliatti Adrift, que es un juego de palabras de adrift es a la deriva, pero el drift... porque claro, no se ha contextualizado, es decir, en esta ciudad, en Togliatti, hay un movimiento contracultural de los chavales que a modo de denuncia o a modo de... Sí, como de expresión, agarran como los antiguos coches que habían sido símbolo de orgullo de Lada, que era el Zhiguli, el primer modelo, que era como el gran orgullo de la ciudad, que ahora te lo compras por el precio de una birra para ellos prácticamente, que son sueldos ya bajísimos, pues por un precio bastante bajo, y pues empiezan a hacer carreras ilegales por la ciudad y se genera un poco este movimiento entre los chavales adolescentes. Y este plano como que resume un poco el concepto de la peli de un drift como una especie de círculo eterno, ¿no? Y bueno, pues pensamos cómo podemos solucionar eso. Pues mira, no sé. Aquí vemos el formato, íbamos con los dos zooms, que eran el 18-35 y el 50-100 de Sigma. Que, o sea, obviamente pues vengo de la mano de aquí, pero de verdad que nos han salvado la vida en las dos pelis estas lentes, porque... Bueno, primero que te abren a 2, que es como te soluciona muchísimas situaciones lumínicas complejas, son muy prácticos, muy versátiles, ya lo iremos viendo, pero bueno, no sé, para que veáis. Y también os hablaremos de Human Hibernation, que es una película que luego también os desgranaré un poco más en profundidad, pero que narra... una especie, es una peli también híbrida, pero que tiene una voluntad más de generar un espacio de ficción, repito, signifique lo que signifique, donde hay un supuesto en el que el humano, a raíz de una hipotética crisis climática, empieza a hibernar, y entonces pues es la cotidianidad de esa sociedad que hiberna a través del punto de vista de una chica que al despertar de la hibernación pues ve que su hermano no ha desaparecido y no se ha levantado y que no está. Y bueno, también un poco para hablar de romantizar, ¿no? Que a veces hablamos del glamour del cine, de tal, o sea, por suerte han sido dos pelis que con muy pocos recursos han tenido como su recorrido y su reconocimiento. Esta en particular está ahora en movimiento, las otras, Togliatti, por ejemplo, la podéis ver en Filmin y en
TV3 a la carta y juraría que en Movie, pero no estoy muy seguro de lo de Movie. Y esta pues llegará porque coproduce Filmin, pero entiendo que estará un año de recorridos. Pero digamos, pues más de lo mismo, ¿no? Para hacer este plano y agarrar la altura que nos interesaba, nos buscamos la vida y le pedimos a un payés pues de la zona a ver si nos podía traer un tractor y pusimos un palé y ahí pues intentamos asegurarnos como pudiésemos. Y nada, pues sí que sé, recursos. Para que veáis, ¿no? Un poco el universo, el glamour de esto. Y a mí pues me hacía gracia la bromita de estas diapositivas, ¿no? Que, bueno, esto también es interesante para quien le interese. Claro, cuando no hay recursos, cuando no hay focos, cuando no hay, digamos, material físico con el que poder generar pues atmósferas las que necesita la peli en ese momento, hay que pensar soluciones X, y una de ellas, que para mí es mi favorita, es cuando nos inventamos la floppy humana, donde, digamos, teníamos como en su máxima flexibilidad una especie de bandera literal, donde, pues en este caso, Gala Seguí, ayudante de dirección, directora de arte, pues también a veces ejercía de floppy humana, igual que Sofía, ¿no? Y digo, pues de este super glamour, ¿no? De repente, pues mira, tú, ganamos en Berlín con esta peli y estamos aquí todas orgullosísimas, ¿no? De aquí, espectacular. Bueno, y nada, esto es un poco para introducir las pelis de las que hablaremos, pero antes pues, quería meter la chapa de lo que yo entiendo por fotografía y ciertas claves o ciertas cuestiones poéticas que de algún modo sí que me interpelaron o me atravesaron en su momento, y la verdad que me han acompañado un poco en mi caminar fotográfico y que luego pues he aplicado en el fondo en esas pelis de las que os estoy hablando. Entonces, a mí sí, hoy, igual en otro contexto, porque es que es mucha gente, pero normalmente cuando digamos, he experimentado un formato parecido, normalmente son como 20 personas, algo así, y empiezo siempre con un 360 de luces, que esto se lo robé a Xavi Jiménez, pero digamos un 2.0 intenté hacer, también inspirado por la Dream Machine, que ahora os cuento. O sea, hago como un 360 de luces y entonces invito a la gente a cerrar los ojos y pongo como un audio ahí de unos 10 minutos que generé con varias atmósferas para una investigación que hice hace mucho tiempo. Y bueno, y en ese caminar del audio se empiezan a generar como estímulos visuales a través del párpado cerrado, y es un poco para hablar de lo que es la percepción o cómo incluso con los ojos cerrados no dejamos de recibir estímulo, ¿no? Y cómo ese estímulo nos lleva a un lugar o a otro. Igual, pues en otra ocasión montamos el 360 para 50 personas y lo probamos. Pero bueno, la opción que he pensado que igual era más práctica hoy es hablaros de la Dream Machine, que es la primera obra de arte que fue pensada para ser consumida, digamos, o experimentada con los ojos cerrados. Que esto nace de un tío que se llama Ian Somerville y Brian Gysin, que estaban muy en contacto con la generación Beat y toda esta gente, donde, ahora no me acuerdo si era Brian Gysin o Ian Somerville, uno de los dos, estaba en un autobús en un momento en el que el sol estaba como súper bajo y los árboles estaban ahí, pues había como unos árboles plantados bastante simétricos, y el autobús estaba en marcha y el sol estaba ahí como bajando y se iba filtrando por esos árboles y el tipo estaba como con los ojos cerrados, y resulta, él escribe que esa experiencia en la que a través del párpado cerrado se empezaron como a generar unos patrones simétricos y lumínicos, ¿no? En su cerebro, pues como que tuvo una experiencia epifánica casi, bueno, como casi divina, casi tal. Y entonces se pasó 10 años de su vida intentando reproducir esos mismos patrones que él había experimentado y construyó la Dream Machine, que además muy generosamente pues en internet pasaron sus planos y todo el mundo se puede construir una, y yo de hecho pues cuando doy talleres que alguno he dado, pues no sé, en CPV o en Elías Querejeta o en SCAC, pues si es suficientemente prolongado el taller o la propuesta, siempre terminamos construyendo una Dream Machine. Y os lo recomiendo muchísimo porque es como, igual para mí no ha sido súper epifánico, pero sí que es muy interesante observar cómo a través del párpado cerrado se pueden llegar a estados de percepción y de visión muy interesantes. Eso me recuerda
estaba escuchando a Alan Watts hace poco y decía que él experimentaba a veces, en momentos random, cerrar los ojos y recibir todos esos estímulos que recibe del mundo y se daba cuenta de que realmente eso venía de la nada y nacían de la nada en algún lugar de la mente y se morían en lo que él llamaba los corredores de la mente, que es la memoria. Entonces esto es como llevarlo a algo con sentido, o sea, llevar eso que decía Alan Watts Es precioso. a algo con una lógica, con un orden, con algo que nos lleve a experimentarlo de verdad, con un fin. Chulísimo. Gracias por interrumpirme de esta manera. O sea, no, al revés. O sea, que, por favor, que sí. Porque justamente escuchar algo de un genio, digamos, de la historia y de repente ir a un workshop y que justamente hablen de algo que me recuerde a eso es como, vaya, por algo es. Chulísimo. Sí, bueno, es que es muy inspirador, ¿no? Y de repente estas son este creo que es el Burroughs, incluso el William Burroughs, es que ahora no le pongo cara, la verdad. Pero sé que uno de los dos es él y el otro es Ian Somerville aquí en su trip de la Dream Machine. Y no sé si alguien ha visto Samsara, la peli esta que estaba en el cine, que creo que tenía una propuesta similar, donde a través del párpado cerrado también, pues bueno, pues... Ahora, qué bonito que lo has explicado, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, pues eso, ¿no? Digamos, como la idea esta de que a través del párpado cerrado, de que incluso con los ojos cerrados, nosotros percibimos, ¿no? y viajamos y vemos. Y esto igual ahora no tiene mucho sentido, pero sí que es algo que de una forma más intuitiva me ha ido acompañando y creo que configurando un poco en mi caminar. Pero, por ejemplo, no sé si conocéis a Rafael Argullol, que es un profesor de estética de la Pompeu Fabra, que básicamente tiene una interpretación muy bonita de un poema de Paul Valéry, que él explica, pues Paul Valéry está como en un cementerio tipo Montjuïc, enfrente del mar, y él habla de un momento que también es muy bonito, el momento del que habla, que lo define como el midi just, ¿no? El justo mediodía, que es ese momento del día, ese fenómeno en el que el sol está a una angulación tan concreta que tu sombra desaparece por completo. Y él habla de que está en este midi just mirando el mar, ¿no? Y como el destello del mar le deslumbra de tal forma que el exceso de luz le vuelve completamente ciego, ¿no? Que aquí, pues en su momento rodamos un teaser que espero que se convierta en un largo pronto con una amiga que se llama Olivia Baez, donde exploramos un poco esa idea, ¿no? Y este sería como el exceso de luz cegador que recibe Paul Valéry, y entonces el poema es muy bonito porque básicamente consiste como en una bajada hacia el mar, donde a medida que va bajando va integrando las sombras, y es en esa integración de las sombras donde él empieza a ver, ¿no? Como el exceso de luz resulta cegador y la incorporación de la sombra es la que de algún modo revela o hace visible el mundo. Y esto a mí de verdad que, igual dicho así, es un poco... pero para mí ha sido muy clave y luego veremos por qué, ¿no? Que es como básicamente esta idea de ausencia crea conciencia, ¿no? Como a través de lo... O sea, como el exceso de lo visible, de lo visto, ¿no? Como de lo, o sea, lo pornográfico, ¿no? En cierta medida, de lo excesivamente visible, nos volvemos ciegos y cómo es a raíz de la incorporación de la sombra, de tal que empezamos a ver. Y pues ahí estaba el jueguito este, ¿no? Y esto también, por ejemplo, aplicado al cine, y no solo desde lo visual, creo que también, pues esta es una escena de Hitchcock de los pájaros, que quiero compartir con vosotros.
Vale. No sé, ¿alguien tiene algún comentario sobre la escena o...? Nada. Se ve muy bien lo que decías tú de luz plana o imagen más plana a nivel de contraste, y a la que van apareciendo pájaros se va rellenando ese espacio y se va cobrando dimensión. O sea, bueno, yo lo he visto así también, como decías tú. Aunque yo este ejemplo lo he puesto no por la imagen precisamente. Vale. No, pero bueno, o sea, sí, igual ni me he fijado, ¿eh? Vale. Pero o sea, no sé, algún otro comentario. O sea, básicamente, y obviamente, pues no se recibe esto igual desde el contexto del 2025 a cuando se hizo, ni con un contexto previo y posterior, ¿no? O sobre todo previo. Pero lo que me parece fuerte de esta escena, o en su momento cuando la vi, pensé, guau, a mí esta escena me da un miedo terrible. Y, bueno, en su momento, ¿no? Pero luego identifiqué, o sea, también la compartí muchas veces y luego me explicaron por qué, ¿no? Y en realidad es porque los pájaros no suenan. O sea, si os fijáis, ¿no? Uno de los elementos más perturbadores de la escena es la ausencia de sonido y cómo es a través de la ausencia de sonido que se crea o se revela esa conciencia, por decirlo de algún modo. No sé, es un ejemplo, en este caso sonoro, pero que para mí es muy interesante y que se puede aplicar y que luego veremos en lo fotográfico también, ¿no? Como ausencia, sombras, silencios, a veces revelan o explican muchísimo más que el exceso de luz, el exceso de sonido, el exceso de lo explicativo, el exceso de tal. Y un poco en referencia a esto, recupero una frase de nuestro amigo Einstein, que me parece muy bonita, que es esta de aquí. La experiencia más bella que un hombre puede tener es el sentido del misterio. Es el principio que sustenta la religión y toda empresa artística y científica seria. Quien no lo haya experimentado nunca ni se pregunte por ello o se maraville, está como muerto y sus ojos están ciegos. Saber que detrás de cada experiencia de la vida hay algo que escapa a nuestro entendimiento, cuya belleza sublime no captamos más que indirectamente, eso es lo que constituye la verdadera religiosidad. En este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Me siento satisfecho con maravillarme ante esos secretos e intentar captar humildemente, aunque solo sea una imagen de la estructura grandiosa de todo lo que existe. Bueno, es un poco en diálogo como esta idea del principio de misterio, ¿no? De todo aquello que no se nos revela en exceso o por completo, que de algún modo despierta la curiosidad, el caminar, las ganas de saber, toda esta cosa. Perdón, y también la duración de los planos de montaje, lo lento. No, por supuesto, claro, y claro, sí, y la expresión corporal, por supuesto, es un poco tramposo el ejemplo, correcto. Pero, digamos, en este caso, como me hacía ilusión poner el acento en la cuestión del sonido para reforzar un poco esta idea, ¿no? De cómo a través de lo que no mostramos, porque los pájaros suenan, en este caso seguro que el sonidista que estaba allí pues grabó a los cuervos en plan aleteando y poniéndose encima del columpio, pero hubo una decisión consciente en postproducción de suprimir ese sonido, ¿no? Y es a raíz de esa decisión consciente de suprimir el sonido que igual, en parte, obviamente junto al montaje y junto a todo el resto de cosas, pues genera esta... bueno, y me quedan un par de cositas así como de ideas poéticas y luego ya pasamos a tal. Pero también me apetecía mucho hablaros del tipo este, del Goethe. El Goethe, o como Goethe, o sea, el pavo este del 1800 alemán, que hizo la teoría del color, o una de las primeras teorías del color así en profundidad. Y hay un dato que a mí me parece muy chulo, que igual lo cuento para que se dialogue con una imagen que viene después, que resulta que él explica en su teoría del color, y luego se ha demostrado que existieron como muchos historiadores que corroboraron y confirmaron eso, y el dato es que en la antigua Grecia, en los textos clásicos griegos, no se hace en ningún momento mención al color azul, como si el color azul no existiera. Obviamente es
un poco loco pensar que toda la Grecia antigua fuera peña daltónica, ¿no? Y ¿no? De algún modo es como algo muy curioso que no existe ninguna referencia al color azul ni a un nombre que se pudiera parecer al azul o se pudiera referir al azul en toda la Grecia clásica. Y bueno, o sea, la teoría que propone, ¿no? Es de algún modo que igual en cada etapa y cada periodo histórico tiene un marco mental y una forma de ver o entender las cosas, pero voy a intentar complementarlo con esta otra imagen que igual casi, no sé si yo al menos ya la conocía porque en el cole me la enseñaron cuando explicaban la teoría de la percepción gestáltica y tal, que es esta mítica imagen que se llama como mujer joven o mujer mayor, ¿no? Y no sé si a algunos, o sea, quien no la conozca igual le está viendo ahora o a una mujer joven solo o a una mujer mayor. No sé, ¿quién ve a una, o sea, quién conocía la imagen? Okay. Vale. ¿Tú eras la única que no? Yo no. Vale, ¿qué ves tú? Yo vi las dos, la chica joven viendo para hacia el fondo y del otro lado la mujer mayor viendo hacia De primeras, vale, buenísimo. ¿Y todo el mundo ha visto las dos así de primeras? No, yo solo la vi. ¿Y qué habéis visto vosotros? A la joven. A la joven. ¿Y tú ves a la joven? ¿Tú a la vieja, nada más? Vale. Pues digamos que, bueno, eso es algo la imagen, ¿no? Es como la joven, digamos, está como de perfil mirando para allá, que se le ve un poco la nariz y aquí tiene una especie de pluma y esto sería como la oreja y esto la barbilla y llevaría como un collar y esto sería como el cuello y tal. No sé si la ve todo el mundo a la joven. Sí. Vale. O sea, esto es una oreja, esto es la barbilla, o sea, estaría como yo ahora la joven, más o menos, ¿no? Estaría como así, sin barba, pero la posición corporal sería algo así. Oreja, nariz, tal, ¿no? Sí. Bueno, llegará. Y entonces está la vieja, ¿no? Que, pues, mira... ¿no? Que está como mirando para abajo, muy napiuda, ¿no? Esto sería la boca, parecería una castañera que decimos aquí en Cataluña. Bueno, o sea, pues esta mítica imagen, hay un libro que me gusta mucho de un tipo que se llama Arthur Sajon, que se llama Capturar la luz, que es un tipo que se pasó toda su vida intentando investigar el fenómeno de la luz y en este librito pues como comparto todos sus hallazgos y tiene una capacidad de síntesis preciosa y te habla desde los primeros humanos ahí que estaban como las primeras mitologías de la luz, la gente que pensaba que la luz salía del ojo y tal, hasta las teorías matemáticas más sofisticadas de la física cuántica y todo eso. Y hay una reflexión muy bonita que hace, que igual es sencilla, pero a mí me parece muy bonita, y lo conecto con lo de Goethe. Y es que, de algún modo, la imagen no se mueve, las líneas están ahí, las formas están ahí, pero hay un momento muy bonito, ¿no? Que es este intersticio en el que tú eres capaz de ver o decidir qué ver, ¿no? Si a la mujer mayor o a la mujer joven. Y es en esta capacidad de voltear de un lugar a otro que de algún modo se crea el significado, ¿no? Y un poco con el acto de ver pasa lo mismo, ¿no? La realidad está ahí, la realidad existe, pero más allá de la cuestión física de ver y del ojo, hay una cuestión interpretativa, es el cerebro el que termina por decidir si se ve a una mujer joven o se ve a una mujer mayor. Y de algún modo, igual, como posible teoría, lo de los griegos era un poco lo mismo, ¿no? O sea, se dice y se decía que no utilizaban el azul o no hay ningún tipo de documento histórico que haga referencia al azul porque lo entendían como una cualidad del oscuro, de la intensidad de la luz. Y no es que no existiera el azul, no es que el mar y el cielo fuesen de otro color, sino que de algún modo, ¿no? El marco mental en el que habitaba ese periodo, pues entendía el azul como otra cosa, ¿no? O sea, igual veían a la mujer joven y no a la mujer mayor. Bueno, no sé.
Vale, pues hablemos un poco igual de las películas. Cerramos un poco este viaje más poético para que veáis un poco el formato. Habíais visto antes a Laura, el equipo se complementaba con Gerard, el sonidista, dependiendo de la época en la que fuimos, en este caso Tania produciendo. Luego estaba Danila, que era un traductor simultáneo chulísimo, que para mí la película en realidad teníamos que voltear la cámara y rodarle a él todo el rato, porque era un tipo que se escondía en los sitios más extraños posibles, que estaba ahí como con un micrófono, el tío era curiosísimo, traduciéndonos simultáneamente. Y se os lo contaba. Vale, ¿cuál es la aplicación, digamos, técnica de toda esta movida de la ausencia crea conciencia, ¿no? ¿Qué es eso de menos es más, de el silencio en los pájaros? Pues para mí, por ejemplo, su aplicación técnica en la luz es cómo a través de la ausencia, a través de, pues mira, igual, Omar, ¿quieres pasar así que antes hemos hablado? Esto sería exceso de luz, ¿no? Eso sería vamos a revelarlo todo, vamos a hacer que se vea todo y vamos a hacer que la luz, ¿no?, inunde todo el plano y de algún modo no nos revele nada. Claro que es un plano chulo, claro que depende del contexto y de cómo asocias este plano. Está guay, por eso digo que es tan tramposo. Pero sí que es verdad que igual en el momento en el que empiezas a generar sombra, esta ausencia de luz crea más conciencia, ¿no? Y se empiezan a generar volúmenes y se empiezan a construir pues más poder de sugestión que igual desde otro tipo de dirección, ¿no? O sea, el plano cambia completamente, ¿no? Pues igual la aplicación técnica de toda la chapa poética que os he dado se traduce en esto, ¿no? pero podría ser, ¿no? Y el plano, y la gracia está en realidad en que cada una identifique desde su subjetividad qué le transmite esto, qué le transmite esto, qué le transmite esto, y todo será válido, obviamente. Pero al menos que se observe, ¿no?, la diferencia sensacional que existe y perceptiva, de alguna manera. Entonces, ¿quieres verlo, Mar? ¿Te quieres cambiar por Nayara? Pero que esa traducción de la integración de la sombra, de cómo el exceso de luz, digamos, de algún modo revela en exceso y hace que el plano sea ciego, que aquí no sería del todo así, porque obviamente hay una diferencia de contraste muy grande entre ella y el fondo, entonces ya existe un poder de sugestión del propio plano. Pero, ¿no?, cómo cambia, ¿no?, de un lugar a otro. Claro, esto también es interesante en el sentido de que te permite luego, cuando hablábamos antes de flexibilidad y de todo esto porque hay un foco aquí, porque estamos en un plató, pero esto puede ser una ventana, ¿no? Puede ser el flexo de la habitación de tu casa, puede ser cualquier luz que esté en el propio espacio y que genere una dirección. Entonces, parte de la gracia es trabajar también con eso, ¿no? Como con la idea de que las luces ya están ahí, puede ser el sol, puede ser la luz del sol, ¿no? Y cómo, pues eso, que sé que es muy básico para algunos, sé que hay muchos perfiles aquí, igual os da una pereza tremenda que os hable de direcciones de luz, pero esta idea, pues aquí está el sol, nos colocamos aquí podéis observar también lo bonitísimas que son las ópticas Sigma, que es una pena que en este caso, como también están de traslado en Avisual, no nos han podido dejar un SoftFX, que igual también habría sido interesante que vierais cómo maridan estas ópticas con diferentes filtros. Yo, por ejemplo, en las dos pelis usé un SoftFX de uno que siento que le sientan súper bien. Ahora porque estoy así a full open, pero veréis que en realidad son como un poco más sharpies, ¿no?, las ópticas en sí mismas. Esto es un 50. ¿Quieres que probemos un otro? Sí. No, o sea, son más Sharpies, así de base, pero bueno, si las dejamos a full open, igual se parece un poco más a las pelis que he rodado. Y lo que decíamos, ¿no? En plan, exceso de luz, que es interesante el plano también, pero no tiene nada que ver,
o para bien o para mal, o para ni bien ni mal, pero a nivel sensación no tiene nada que ver con esto. Vale, pues seguimos. ¿Qué te ha inspirado a hacer estas dos películas específicamente y no hacer otras? Wow, claro. Bueno, digamos que también mi rol en estas pelis ha sido, pues esto, ¿no? Como director de fotografía, como acompañante desde un lugar que ya partía de una visión particular, que me sentía cómodo con las dos, ¿eh? Pero claro, yo te podría ir responder como director, que también he hecho alguna cosa donde igual lo tengo mucho más claro, pero en estos casos particulares a mí me tranquilizaba mucho el hecho de que Laura de algún modo se quisiera acercar a todo esto que le resultaba tan ajeno desde un efecto espejo, un eco tan particular con lo que para ella había sido Abrera, la SEAT, el tuning, etc. También unas conversaciones previas que habíamos tenido respecto a qué implica que nosotros como personas europeas que les es ajena una cultura, qué implica, ¿no? Llegar ahí, qué incidencia tiene, moralmente cómo se encara. Hubo un libro en su momento que igual no con Togliatti, sino con un anterior, que se llama Jafreyat, para mí fue muy inspirador, un hombre que se llama Edward Said, que es un tipo que escribió un libro que se llama Orientalismo, que de algún modo te pregunta sobre qué es esa idea del otro, de lo oriental, ¿no? y cómo tú como europeo ya estás estigmatizadísimo por esa serie de prejuicios. Igual nunca encontramos ninguna respuesta, ni en Jafreyat ni en Togliatti, pero para mí el hecho ya de preguntárnoslo o de sentir esa especie de responsabilidad en la pregunta ya me hacía sentir cómodo con la idea de la peli. Entonces pues supongo que esas preguntas son las que acabaron determinando la peli que acabó siendo, que igual pues eso, no sé, la ve alguien del territorio que en este caso pues ha funcionado mayormente, pero hay gente que igual no se ve representada, ¿no? Y qué pasa ahí, que no sé, es una pregunta muy interesante. Y luego en la hibernación humana, igual como ya era un relato que de hecho igual la hibernación humana te la respondo después porque hay un momento en una diapositiva bastante divertida donde sale un equidna que explica un poco dónde nace y por qué esa película y me espero un rato a respondértela. Bueno, todo el equipo de Togliatti, aquí en particular. Será Tania, que es local, Daniela, el traductor, chulísimo. Y las ópticas, que es que realmente, tanto para una como para otra, o sea, claro, en este tipo de proyectos, cuando sois tan pocos, cuando realmente hay tan pocos recursos, donde son de naturaleza bastante flexible y donde a veces hay, ¿no?, necesidades de cierta urgencia, donde hay que reaccionar frente a algo que está pasando y que no volverá a repetirse, porque sobre todo en Togliatti, pero en muchos casos de la hibernación humana también, hay cosas que la mayor parte de la peli es una sola toma, ¿no? Y está sucediendo porque no está actuando la gente. Y que te permite o que implica, ¿no?, el poder tener unas ópticas como tan versátiles que más allá de lo que hemos comentado antes de que te abren y tiene una luminosidad muy particular que te permite solucionar como escenas muy diversas muy cómodamente. Pues claro, o sea, en este caso aquí tenemos las fijas, que también tienen una textura muy chula, pero en este tipo de pelis y proyectos a mí lo que me interesa mucho son estos dos zooms, que claro, los cambias rapidísimo, tienes el 18 al 35 y de repente tienes el 50 y el 100 en un simple cambio de lente. Una cosa súper práctica también, que esto mola mucho, es que, claro, porque el foco, esto creo que en el inicio, claro, el foco, que aquí me estaba congelando la mano, lo hacía con el tilta. Entonces había los motorcitos, ¿no? Tenía como el motorcito conectado al tilta y hacía el foco ahí y el zoom con esto. Y una cosa muy práctica también de estas lentes es que tiene las anillas, que esto es muy poco común, que siempre están como en el mismo lado. Tú cambias un zoom, sacas el otro, metes el 50-100 y el motor está en el mismo lugar. No tienes que mover el motor para... Esto parece una tontería, pero es bastante importante.
Y nada, y bueno, y realmente decir y agradecer a Sigma, aparte pues de la invitación y todo esto, pero que esto lo han hecho muy bien, ¿no? Como, porque son ópticas que te solucionan, bueno, que te solucionan la papeleta en situaciones bastante complejas muy bien. Os había puesto que, obviamente, a nivel de textura esto es una compresión. De hecho, ya me perdonaréis con el sonido, pero esto es una captura de pantalla que hice en su una grabación de pantalla que hice mientras estaba en un exterior súper apurado. Y ya veréis que el audio está ahí como un poco fatul. Pero os he puesto algunos fragmentos de Togliatti también para que, tanto hablar, pues quien no la haya visto, vea un poco el mood, cómo respira. Y luego haremos lo mismo, si os apetece, con la hibernación humana y veréis que son completamente distintas. Los puntos, bueno, ya las películas, ¿no? O sea, son como dos mundos. Igual, pues mira, no sé. Ah, vale, sí, sonido. Vale. Ah, shit. Ahora ya habrá audio. Sí, sí. I imatge també? ¿Has llegado o no? Sí. Claro, o sea, la compresión es dramática, ¿no? No podéis ver realmente la textura que tiene la óptica. A ver. Bastante dramático, ¿no? Un poco. Vale. Esto es el viento de cuando estaba grabando el... ¿Quieres más café? Porfa. Igual que eso, ¿no? Sería espectacular. Muchísimas gracias. Que no me acordaba que era tan dramático el sonido, perdonad. Pero bueno, distintas situaciones lumínicas, hay un momento que encienden las luces, lo que decíamos del movimiento y del montaje, ¿no? Como montaje relativamente picado. Y trabajar con ventanas, ¿no? O sea, no había focos, no había nada, es todo con la luz del propio espacio. Pensando en lo que habíamos dicho antes, ¿no? De direcciones, ausencia crea conciencia. Bueno, luego está... Esta a mí me mola porque, o sea, digamos, ¿no? Es el contraste, también la película explora un poco el diálogo entre generaciones, donde una generación está, digamos, hastiada de su situación, que sienten que tienen unas esperanzas de futuro inexistentes frente a un grupo de individuos, ¿no? Que todavía están nostálgicos de esas épocas doradas de la Unión Soviética y que, bueno, un poco el contraste entre las dos. Este es el abuelo de este chico.
Señor, su café. Oh, gracias, guapísimo. ¿Le pones azúcar? No, muchas gracias, guapo. Pero bueno, un poco cómo se... O sea, ¿no? Cómo algo que parece producido, con las direcciones que nos gustan, etcétera, en el fondo no deja de ser colocarse donde a uno le interesa en función de esos principios que antes decíamos, ¿no? De cómo generar más sugestión, de qué tipo de atmósfera queremos generar en cada escena. Y en este caso, pues mira, este plano es esto, ¿no? Vale, poco más de poesía, si os parece bien. Para ya terminar un poco de compartir otra de las cuestiones que me han interpelado especialmente al pensar en cine o al pensar en afrontar una película, y más este tipo de películas tan vivas, tan, pues eso, ¿no? tan flexibles, etc. Bueno, tiene como esta apertura, a mí me mola bastante, ¿no? Como que le da un rollo así redondito, no es como muy agresivo, o sea, el flare en sí mismo, que depende de la óptica, ¿no? Sí que tiene la mítica verdosidad que tienen tantísimas otras, pero a mí las entraditas de luz que genera me parecen muy bonitas. Así como bastante softy, ¿no? En plan, a ver, ahora te cambias, Sofi, pero... ¿No? Bueno, no sé, se ve bien, ¿no? O el tipo de flares que genera... O sea, las entradas de luz mola bastante, parece como un poco cine. ¿Quieres verlo, Sofi? Te cambias por... no sé, tú mismo, te pones aquí, sí. Y miras a Joan, este chico del... Exacto. Sí, te sentes aquí i mires al Joan, que és aquest noi del jersei de ratlles. No? I tens aquí com... El mires amb ell. Y las entraditas, ¿no? Pues para Sofi, que no lo ha visto, como de repente pues el flare genera ese tipo de entrada que depende de qué cosa, pues artísticamente se puede jugar, ¿no? Y luego el flare más clásico, más directo, que sí que genera la mítica... ¿Cómo se llama técnicamente? Ilustradme, por favor, esta movida verde que sale siempre. Sí, ¿no? Es que... Sí, bueno, pues este... O como el ghosting, ¿no? Esa de La verda, la moguda verda aquesta. Pues això. Bueno, pues flercito por aquí, flercito por allá. Y ho tenim. Vale. Sí, ¿quieres explorar algo más del flare? ¿No? Vale. Perfecto. Vale, simplemente esto, para contaros por qué también fue importante para mí la aparición de esta persona. Y es que asistí a un taller muy inspirador para mí, donde nos explicaban un poco la historia de los jardines en general, desde los primeros jardines simbólicos como de Babilonia y tal, jardines persas, japoneses, ¿no? Como cada jardín, cada etapa y cada momento histórico tenía en su forma de entender el jardín una forma también de entender
su cultura, por ejemplo, pues como en los jardines árabes, ¿no? El jardín se contemplaba más como un espacio de meditación, calma, sosiego, y de repente en Grecia, en la Grecia clásica, tenía un sentido más de comunidad, de sociabilizar, etc., ¿no? Y ahí pues como con 1000 ejemplos distintos, desde los jardines orientales, etcétera, etcétera. Pero digamos que había un patrón común que compartían todos esos jardines, que es que siempre, excepto algún caso de alguna excepcionalidad de alguna tribu X, pero siempre había sido el ser humano sometiendo a la vegetación a su voluntad. Hasta que llega este tipo, el Gilles Clement, en pleno siglo XX, y dice, ¿qué pasa si no es el jardinero el que mueve el jardín, sino que es el jardinero el que se mueve con el jardín? Y para mí esto tiene un efecto espejo con el cine chulísimo. Es decir, este tipo, no sé por qué no he puesto las composiciones que hace, pero su primera etapa es el mítico personaje que el tío se anticipaba al hecho de que vendría un pajarito, recogería una semilla, la llevaría ahí y de repente la semilla que habría rescatado de ahí generaría unas composiciones preciosas y te juro que hacía unos jardines espectaculares. Y luego, por ejemplo, es el mítico que se anticipaba que vendría un topo y que es como el gran enemigo de los jardineros normalmente, y lejos de esto es como que el tío está flipadísimo con los topos porque removían la tierra y de repente liberaban semillas que antes no estaban, que hacían, no sé, un tipo que de algún modo contemplaba la aleatoriedad, o como se pronuncia, en el acto de componer jardines y realmente llegaba a unos resultados fascinantes. ¿Y por qué para mí fue revelador esta idea? Pues un poco recuperando esta naturaleza de las pelis que he venido un poco a explicar hoy. O sea, en este tipo de estructuras no funciona que nosotros querramos o quisiésemos someter la película a nuestro antojo, ¿no? Son películas que nos sobrepasan de tal manera a nivel de estructura, a nivel de medios, a nivel de lo que sucede en sí mismas, que si nos empeñáramos en intentar someterla, intentar que la película constantemente estuviera a nuestra merced y a nuestra voluntad, no habrían existido seguramente, porque habría sido una frustración constante, ¿no? Y es en esta idea de, ¿y si nos movemos nosotros con la peli, ¿no? Que pues, se traduce en lo que os decía. ¿Y si de repente nosotros pensamos que vamos a generar una trama con Misha y con Lera, que son pareja, pero mira, resulta que lo han dejado? La peli se te va a la mierda si tú estás obcecado en que tienes que hacer la película de la pareja. Pero si te mueves con el jardín, pues igual abrazas que se han separado, sigues sus rupturas, les haces caminar por separado y que la historia camina hacia lugares distintos y pues la peli es otra, ¿no? Estás movido con el jardín. Entonces, bueno, es un poco esa imagen que quería proponer porque para mí fue muy revelador el efecto espejo que tiene con el acto de hacer cine, como ¿y si nos movemos nosotros con las pelis? Porque este tipo, por ejemplo, o sea, en una extensión kilométrica de hectáreas, solo hace 4 podas, por ejemplo, que es nada. Entonces poda 4 árboles y con 4 árboles podados está el tío controlando una extensión kilométrica. Esto es muy poco usual. Pues un poco con el cine nosotros intentamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si solo tenemos 6 escenas referencia, que serán 6 escenas que nos ayudarán a explicar la peli, porque son importantes, porque igual en el caso de Togliatti sería el diálogo entre esa generación que adoraba y que seguía nostálgica de ese momento y de ese Togliatti que ya no existe versus esas nuevas generaciones que tienen no, pues eso es una escena totémica que la queremos seguro porque nos ayuda a explicar lo que queremos explicar. Y así pues te generas 4 podas, 6 escenas, las que te permitan articular o estructurar una posible película, pero que el resto de las cosas que vayan sucediendo sean pues moverte tú con el jardín, ¿no? Moverte tú con la película. La peli, Gilles Clement, Gilles Clement, o quien habla francés. Gilles Clement, gracias.
Y el libro se llama El jardín en movimiento, pero tiene otro que es súper chulo, que se llama El tercer paisaje, que te habla, el tipo estaba obsesionado, es que es un personaje este tío, y el tío estaba obsesionado con ese momento en el que digamos, el cemento o el espacio se ha dejado de explotar, ya no interesa por cuestiones económicas o lo que sea, ¿no? Y el cemento se termina y empieza la vegetación. Y el tío se obsesionó como en este intersticio, en este espacio o no espacio entre pues que puede ser un solar o de repente puede ser cuando se termina una ciudad, ¿no? Pero como este momento en el que el cemento termina y empieza la vegetación. Y el tío se hace como toda una olla a raíz de ese espacio, no espacio, que además luego pues se demostraron que, por ejemplo, este tipo de vegetaciones tienen muchísima más biodiversidad que bosques que han creado los seres humanos, etc. O sea, el tío, el tercer paisaje para mí es muy recomendable, tanto más que el jardín en movimiento. Pero bueno, sí. Gilles Clément. Esto nace, respondiendo a tu pregunta de antes, ¿por qué esta película es esta película? Tengo una amiga chulísima que se llama Ana Cornudella, que es un ser también tan increíble o más que Gilles Clément, que está muy obsesionada con esta mujer que es Donna Haraway, no sé si os suena, pero es como una de las máximas representantes de una corriente de pensamiento que la han denominado multiespecies, que básicamente consiste en, pues digamos que si llevamos toda una serie de siglos poniendo al ser humano en el centro de la ecuación, ¿no? Lo que se llama el antropoceno, de repente esta mujer propone, ¿y qué pasa ahora que ya tenemos tantas evidencias de pues que ni el ser humano es el que tiene más genes? Bueno, un seguido de argumentos que da ella, ¿qué pasa si ponemos en el mismo nivel de análisis el mundo vegetal, las biosferas que están en las sombras, el mundo animal, ¿no? En el mismo nivel de análisis que el ser humano? Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante esta teoría últimamente porque hay disciplinas como, por ejemplo, la etnografía, donde se han dado cuenta que todo de lo que partía la etnografía era desde un punto de vista absolutamente antropocéntrico, ¿no? Y ahora que han llegado estas nuevas visiones, se está destrozando todo y están en plan, coño, locura, ¿no? Está expandiéndose la perspectiva etnográfica muchísimo. Y bueno, total, que mi amiga estaba con esta pedrada, ¿vale?, en la cabeza, súper fan de la Donna Haraway, y le dieron una beca de investigación en el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y ahí pues ella, un poco desde ese fuego que tenía del multiespecies, descubrió que existía un animal que se llama equidna, que es este espinete de aquí, que a raíz de los incendios que existieron en Australia, o sea, no sé si os acordáis que hace pocos años hubo unos incendios loquísimos en Australia que se cargaron muchísima vegetación australiana, y resulta que a raíz de esos incendios este animal modificó su condición biológica, es decir, por primera vez en su historia genética empezó a hibernar cuando nunca antes lo había hecho. O sea, esto, ¿no? Pues un animal que teóricamente en toda su historia genética biológica nunca ha hibernado, de repente a raíz de esta crisis climática empieza a hibernar. Entonces mi amiga, claro, dio con el eureka y empezó a desarrollar una hipotética peli donde aplicaba este principio al ser humano, ¿no? ¿Qué pasaría si el ser humano, pues a raíz de una hipotética crisis climática, empezara a hibernar? Y entonces la tía empezó a tejer como toda una historia a raíz de ese contexto, donde sí que hay una especie de hilo argumental en el que hay un niño pequeño, que de hecho tenía ganas de poneros como esta escena, que son 10 minutitos del principio de la peli, donde hay un niño que representa que se ha alimentado mal, eso no se cuenta en la película, pero durante la fase del cebo, ¿no? Porque claro, biológicamente el ser humano está dispuesto diferente, porque se ha modificado para ser un ser hibernante, y como un niño se ha alimentado mal durante el tal, se levanta antes que el resto de la comunidad y de algún modo, bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero como que desaparece, y entonces la película es la hermana de este niño durante toda la película buscándola y preguntándose
tanto a seres animales, vegetales, como etcétera, dónde está ese hermano. Y la parte documental que tiene la película es que, y para mí parte del encanto, es que todos esos seres humanos a los que esa hermana acude para investigar dónde está su hermano son personas que en la realidad tienen una relación con el mundo animal o con el mundo vegetal loquísima. Es decir, gente que le habla a sus gallinas y la gallina le dice, ve a mirar a la ventana a ver qué está pasando, porque tal, y la gallina va a la ventana, regresa, le dice no sé qué, la otra le responde, o gente que vive con sus cabras y tal, pero en casa, ¿no? Como 20 cabras y tú en el interior de tu casa. Y nada, esta es como la parte documental donde los espacios... y importante también, como que dentro de la lógica de la propia película, ningún animal fue sacado de su hábitat ni de su terreno, digamos, natural. No hay ningún animal que no estuviese en su hábitat. Hay algunos que estaban en centros de rescate, eso sí, que ya estaban ahí, pero que esto creo que es un valor también que tiene la peli. Y nada, y aquí pues algunos frameillos para que también veáis un poco las texturitas de... Aquí sí que igual me interesa ya ir apagando las luces porque es una peli que está muy pensada para salas de cine, tiene clave baja. Estos son algunos momentos de la peli. Bueno, esta es Lucía. Esto es otro ejemplo de ausencia crea conciencia. Este es quizás el jardín más grande que he montado para toda la película. Es la primera vez que usé hierros y que pedí hierros para la peli, y es esta idea también de cómo a través de sacar luz, ¿no? A través de, en vez de añadirla, cómo cuando lo que haces es restarla, también consigues, es una pena que no os he puesto el frame de este plano, pero aquí la idea es simplemente, ¿no? Hay como un espacio de luz enorme, y cómo lo que intentamos generar es simplemente un huequito por el que entre la luz, suprimiendo el resto.